¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar ahí. En el día de hoy nos vamos a ocupar de varios temas que tienen que ver con nuestra actualidad local, como así también aquella que confluye en distintas situaciones socioeconómicas que van trasladándose a nuestro medio. En primera instancia vamos a referirnos a la situación que tiene debate en Cámara de Diputados del ámbito nacional, que es la ley antidespidos. El impacto en la situación económica y productiva del país, el rechazo de las cámaras vinculadas a las pymes concretamente, como así también un frente común hecho entre dirigentes del justicialismo, el arco político vinculado más a la izquierda tradicional y también los sindicatos que de alguna manera por esta hora están tratando de hacer fuerte esa posición que tiene que ver concretamente con darle una sanción definitiva a esto que viene del Senado con la media sanción correspondiente. Vamos a hablar con Alberto Balancioni de este tema, estaremos haciendo referencia también al impacto de los anuncios de la jornada de hoy que tienen mucha vinculación con el tema pymes, teniendo en cuenta que se ha hablado de un paquete de medidas que van a tener directa relación con un estímulo a la producción. Esto es lo que estaremos consultando si finalmente cree que puede ser de esta manera al dirigente local que, saben ustedes, participa del Consejo de Presidencia de ADIMRA. Estaremos también ocupándonos de la Noche Esperancina, de los pedidos de controles vinculados a la Unión Cívica Radical. Estaremos ocupándonos del tratamiento que ha tenido este tema en el Consejo Consultivo, que en este caso es el Cabildo Abierto, y estaremos también ocupándonos de aquellos márgenes de acción que tienen los gobiernos locales en coordinación, teniendo en cuenta que han llevado a cabo un encuentro entre intendentes, presidentes comunales hace más de 10 días en nuestro medio, justamente tratando de organizar el tema de los límites a la nocturnidad. Y también nos estaremos ocupando de la conducción del Partido Justicialista, teniendo fundamentalmente en cuenta que el pasado 8, el domingo, era la fecha en que se llevaban a cabo las elecciones en caso de no haber unificación. Bueno, en el ámbito justamente local, si bien todo parecía encaminarse para que tenga que definirse mediante internas la situación, finalmente se llegó a un consenso y estaremos hablando con los protagonistas de este espacio partidario que ahora forman parte de la conducción. Después de los auspicios, claro. Bueno, aquí estamos, vamos a hablar ahora con Alberto Balancioni. Saben ustedes que está integrando el Consejo de ADIMRA, viene con justamente apreciaciones que tienen que ver con la conducción de ese sector empresario y vamos a hablar de los temas coyunturales después del informe que hemos preparado para este caso. En medio del debate por la ley antidespidos que tratará diputados y del acuerdo con 200 industriales por parte del gobierno, y mientras cierne la decisión de veto presidencial y paro sindical si ello ocurre, se dio a conocer una iniciativa que busca estimular la actividad en las pequeñas empresas que son las que otorgan el 70% del empleo del país. El anuncio fue hecho en la mañana de hoy y contempla medidas ejecutivas para los próximos días y un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso.
Así, dividió el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, el conjunto de iniciativas del gobierno para proteger a las pymes. Entre las ejecutivas, habló de ampliar la línea de financiación que la banca privada reserva para la inversión de las pymes, unos 137.000 millones de pesos de crédito para pymes a una tasa del 22%. A través del VICE, el gobierno lanza también Mi Primer Crédito Pyme, un programa para microempresas con dificultades para acceder a la banca comercial. Además de la línea de crédito, asistencia en términos contables y educación financiera. Para el 1 de julio, una ampliación en el plazo para devolver el IVA hasta 90 días. Los exportadores también tendrán más tiempo para liquidar sus divisas. El plazo pasa de 90 a 365 días. Estiman que pasar de una liquidación mensual a una trimestral inyectará unos 5.000 millones de pesos en el capital de trabajo de la pyme. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, ¿eh? No, Muy ocupado, porque ahora además de todo lo que ya conocíamos, ¿se van agregando responsabilidades? Sí, bueno, el jueves pasado en asamblea ordinaria en ADIMRA tuve la particular vivencia, por ponerlo de alguna forma, de que fui nombrado miembro del comité de presidencia de ADIMRA. Yo ya era consejero en ADIMRA, era miembro del consejo y bueno, ahora me han otorgado un espacio, una silla, como se dice, en la mesa de la plana mayor de ADIMRA, así que soy esperanza, y en mi persona recae la responsabilidad de ocupar una de las 19 plazas que hay dentro del comité de presidencia de ADIMRA, así que bueno, esperemos poder representar bien a Esperanza y a la Cámara y a los metalúrgicos, ¿no es cierto? ¿Y cómo definiría el momento que se está viviendo? Y es un momento difícil de definir. En particular creo que la realidad es muy compleja. Terminamos de cerrar el tema de paritarias ayer y vamos con una realidad muy particular. Cerramos una paritaria prácticamente con las pretensiones que buscaba el sector obrero, sí, donde el sector empresario sabe que por más que se haya de alguna forma llegado a satisfacer esa necesidad, ese número que se buscaba, sabemos en la realidad que los incrementos y todas las cuestiones de precio y el poder adquisitivo de la gente no va en el mismo ritmo de la mejora de los salarios, pero es la realidad. Tampoco se pueden afrontar números mucho más grandes, porque de hecho a las industrias se le va a complicar afrontar los números a los cuales nos vamos a enfrentar. De alguna forma alguien lo ejemplificó muy bien en una reunión que tuvimos el jueves pasado en ADIMRA, donde dijo: señores, ahora tenemos que trabajar, se termina esto de la paritaria y al minuto siguiente tenemos que poner el objetivo en mejorar todas las cuestiones que tienen que ver con el acceso a las líneas de crédito, al trabajo dentro de las pymes, porque por más que venga alguien y nos pague el sueldo de los obreros dentro de las empresas, se torna complicado porque llegamos a un punto donde no hay más que darle de trabajo a la gente. Si no hay reactivación, no hay con qué pagar, podemos obviamente. Conservar el personal, porque hay empresas, todas las empresas tenemos Alberto, un piso, pero ¿hubo despidos en el sector? Hubo. ¿Cuántos? No tengo el número exacto y no me gustaría. A nivel nacional se habla aproximadamente entre un 20 y un 30%, depende de qué campana es la que vas a tocar, el número que suena. ¿En Supongamos Santa Fe? que anda en el 20, anda en la media nacional. Es hasta más baja la media en Santa Fe. Lo pregunto justamente en función de eso. Tuvimos un funcionario provincial la semana pasada y nos decía que no hay variables de baja en el empleo en Santa Fe. Es más, sí, hay una cuestión que también pasa en Córdoba. Hay una cuestión particular con un sector muy representativo dentro de lo que es la metalúrgica puntualmente, que es una de las industrias que más está diseminada dentro de la provincia. Sí. Que es la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola ya le venía yendo mal y ya había reducido todo lo que tenía para reducir de su personal el año pasado. Por ende, no hubo
una pérdida cuantiosa en lo que es mano de obra en ese sentido. Sí se perdieron, por ejemplo, en Mendoza hubo una marcada cantidad de despidos por cuestiones que están más asociadas a la parte del petróleo y de la minería, y a prima fase las industrias pararon todo tipo de inversión, sí. Empresas muy grandes que, bueno, que han hecho reducciones de más del 50% en sus planteles. Muy drásticas. Y previo a esto, reducir cantidad de horas, bajar las horas extras a cero, o sea, con escenarios más que se han quebrado, se han fracturado mucho más rápido. Nosotros tuvimos un prolongado tiempo donde la industria de la maquinaria agrícola puntualmente pasó por una etapa complicada, donde la gente no invertía en el campo, no había rentabilidad en el campo. Tenían un escenario mucho mejor para este año. De hecho, en Expoagro se habían de alguna forma empezado a cocinar varios negocios, pero sé que, bueno, llegó al punto de inflexión y jugó el clima como una negativa, y también el tema de las altas tasas en los bancos. Es muy difícil hoy desde el sector industrial competir contra un sector que le está ofreciendo ganancias líquidas al inversor por encima de lo que cualquier industria puede comprometer. A través, por ejemplo, de la inversión en dólares o de las LEVAC. A ver, LEVAC, plazo fijo 35, 36%. Exacto. Alberto, es imposible. Se está debatiendo en diputados ahora el tema de la ley antidespidos. ¿Cree usted que va a tener el objetivo finalmente de aprobarse, de sancionarse como viene de Senado? ¿Qué información tiene? Yo creo que en alguna medida al que más a perjudicar es al microempresario, al micropyme. ¿Y por qué dice eso, teniendo en cuenta que quienes están abocados al tratamiento de esta ley dicen que quedan exceptuadas las pymes? Yo tengo serias dudas de eso. Ajá. Porque si bien tengo entendido que es lo que están de alguna forma elevando a la pública, también tengo datos por otro lado donde me llega que en realidad es muy difícil exceptuar a un segmento, y dentro de ese es como una engaña pichanga. Pero a ver, a lo que yo voy que complica el panorama, no lo complica en el hecho de los despidos, porque las empresas grandes siempre tienen un horizonte, ven con más altura, entonces ven más lejos. De hecho, esas son las que firmaron ayer el compromiso con el gobierno. Esas son las que firmaron ayer, pero que los despidos lo hicieron en diciembre. Esa es la realidad, porque los despidos no fueron previo a las fiestas o posterior a las fiestas de enero, cuando ya la gente le dieron las vacaciones. Los despidos estuvieron ahí. Después de ahí no hubo grandes despidos, salvo en lo que es el sector público. Pero en el sector privado lo que se notó de los despidos fue ahí, en esos 2 meses. O sea que es como que está llegando un poco tarde la medida. Y lo que yo tengo miedo que la medida de alguna forma perjudique más a quien mira un posible crecimiento, tomando más gente y teniendo miedo de que si toma más gente, si después la tiene que despedir, si es cierto, si no es cierto. Hay mucha incertidumbre por cómo se van a tomar las medidas. Entonces yo creo que eso es lo que más torna incierto, y la incertidumbre es corrosiva. ¿Y ADIMRA dialogó con algún representante del gobierno sobre este tema? ¿Ustedes tienen alguna visión exacta sobre el tema veto, para ser más particular? Puntualmente desde ADIMRA, yo la verdad que las veces que nos vivimos juntando en las últimas, el último mes vengo yendo todas las semanas, puntualmente el tema central y el tema al cual nos abocábamos en todas las reuniones era el tema paritaria, porque ninguna empresa puede hacer proyección si no tiene los números ciertos para lo que queda del año, y se necesitaba cerrar. ¿Cerraron la paritaria y cuándo comienzan a hacerla efectiva y en qué tramos? Es retroactiva al 1 de abril, porque el convenio anterior cerraba el 31 de marzo, por ende empieza a ser efectiva a partir de la próxima quincena que se pague, haciendo la retroactividad a abril. Bien, y yendo a las medidas que se anunciaron en el día de hoy, ¿qué horizonte ven? Digamos, ¿son un parche o son realmente medidas que pueden modificar la esencia de la pyme? Hay que ver primero en qué velocidad la van a implementar. Digo en qué velocidad porque muchas medidas están hablando que la van a elevar recién al Congreso. Al Poder Legislativo.
Hay que ver cuánto tiempo lleva. Esto es más o menos como la ley esta para antidespidos o como le llamen, ¿no? O sea, si vamos a estar mucho tiempo deliberándola, sí. Muchas veces la medida llega tarde. Y bueno, yo no quisiera que pase eso. Porque hay bueno, ¿se anunciaron créditos concretamente? Sí, se anunciaron créditos. O sea, hay que atacar. El paquete de medidas incluye también el tema de diferimientos de ganancias en el caso de que haya inversiones en las pymes y vencimiento, devolución de IVA, ganancias, bueno, la devolución de ganancias en porcentajes mayores, ampliación de los rubros de devolución de ganancias. Y plazos diferentes, ¿no? Plazos diferentes para las exportaciones, para el ingreso de divisa. Hay un paquete, la verdad que yo lo miré, porque me llegó hace un par de horas, lo miré muy rápidamente, pero muchas de las cosas son las cosas que veníamos ya tratando desde años anteriores. Muchas de estas medidas ya se venían... O sea, que eran pedidos, digamos, que habían formulado. De alguna forma se acercaban como, la implementación de un banco como el BICE, una banca que tenga que ver con el desarrollo es necesaria. Es necesario sincerar los préstamos como el que hablan de mi primer préstamo, sí, para las industrias incipientes, para las nuevas, para que se creen nuevas fuentes de trabajo, que se creen nuevas industrias, eso es lo principal. Si tuviera que hacer un resumen de todo esto que hablamos, su mirada, ya sé que usted es optimista en general, sí, pero para los próximos meses, ¿se mantiene un poco en cautela o...? Mira, te voy a comentar algo. ADINRA hace bimestralmente, y ahora sí, lo viene haciendo por esta cuestión del vértigo, prácticamente mensualmente hace una encuesta a todo el sector metalúrgico. Estuvimos analizando los resultados de la encuesta en la reunión que tuvimos hace una semana, y particularmente me acordaba de la situación donde a veces yo te hablo del vaso medio lleno y no del medio vacío, porque las perspectivas, porque la encuesta tiene una parte que es objetiva de números, facturación, cuánto se facturó en tal trimestre con respecto al mismo trimestre del año pasado, pero tiene otra parte que es subjetiva. ¿Cómo piensa usted que le va a ir en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses, así en el último trimestre del año? ¿Va a hacer inversiones, no va a hacer inversiones? ¿Va a tomar personal, no va a tomar personal? Una cuestión es subjetiva, que a veces son como un termómetro que mide más que el número en sí. El número pero detallemos, me interesan las dos partes. Y la objetiva, la de los números. La objetiva, bueno, es tramposa. Aunque sea objetiva, es más tramposa que la subjetiva. ¿Por qué? Porque la objetiva depende de dónde está referenciado el cero. Es un poco lo que yo te comentaba recién. Muestra que Córdoba, por ejemplo, tuvo una disminución muy leve un retraso muy leve en la producción y en la cantidad de despidos y todo, pero tiene que ver con que el sector donde estaba automotriz ya había caído con motivo de la situación de Brasil y ese tipo de cuestiones. Entonces, la realidad de lo objetivo termina siendo casi más subjetiva que lo subjetivo en sí. Lo que sí reflejan los industriales en la parte subjetiva es que todos ven un último trimestre del año con muy buena perspectiva, con muy buenas mejoras. Todos apuestan a eso. Estamos llegando a mitad de año y no nos dimos cuenta. Pasó rápido. Pasa mucho más rápido de lo que uno quisiera a veces, pero la realidad es que todos apuestan a que las mejoras van a llegar y que todo se va a reactivar. El escenario es complicado para muchas empresas. Brasil, con su crisis, nos está poniendo las muchas fichas en jaque, porque realmente los sectores que tienen competencia con Brasil se encuentran con un producto de mano de obra prácticamente al 50% de la mano de obra de acá, y una chapa en dólares al 40% del valor de acá, en algunos casos hasta más diferencia, sí. Por ende están dando prácticamente y a ustedes les está quedando atrasado el dólar ya, ¿no? Y otra vez sí. Otra vez estamos alcanzando, con un dólar de 14.50, 14 y piquito, estamos alcanzando otra vez la devaluación. Ahora con la suma del 35%, uno saca el 35% como final, ¿no? Pero con la suma del aumento de los saberes seguramente va a quedar ahí casi alineado. Por eso hablan también de una proyección del dólar
a diciembre en 17, 18. Y por eso hay que atacar el tema de las LEVAC. Porque el tema, yo creo que el tema central viene por ahí. Las medidas van a servir y van a ser útiles en tanto y en cuanto no tengamos que competir con un sistema financiero. La industria no tiene armas para competir con un sistema financiero. Primero, no tiene armas para competir en cuanto al inversor. Sí. Y segundo, no puede ser sustento de eso. La pregunta es, digamos, esta es la realidad que tenemos. La pregunta es, ¿lo saben los que tienen que tomar las decisiones? Yo creo que sí, pero es como una sábana corta. Van despacito viendo a dónde le da más el frío y van tapando. Yo creo que seguramente tienen, si uno se podría sentar, y de hecho eso es lo que vamos a encarar ahora desde ADIMRA, sentarnos con el ministro de Producción y con quien sea necesario para que nos explique cuál es el horizonte a futuro, y explicarle que nosotros vemos que hay cosas que en lo inmediato se pueden hacer. Hay que cambiar y hay que hacer. Y una última pregunta, Alberto. Se anunció un plan de obra pública. Dicen que de aquí a fin de año va a haber una licitación de obra pública por día. ¿Tienen ustedes, hablando de conocer el horizonte, información sobre eso y el impacto que puede llegar a tener para las empresas que generan justamente algún tipo de provisión para esas obras? En lo particular no tengo mucho más datos que el que sale a la pública. Impacto, seguro que va a haber, porque las empresas de nuestra ciudad que se dedican, por ejemplo, a la parte de gas y petróleo, han sido también proveedoras del Estado. A ver, empresas que han sido proveedoras del puente, cuando se hizo el puente de Rosario Victoria, de muchos kilos de material para esa obra, empresas de Esperanza que han hecho obras muy grandes para cuestiones como lo eólico. Hay proyección de petroleras y mineras, parques eólicos. En el petróleo es un poquito más incierto hoy por hoy las inversiones, pero lo que sí, derrame, una vez que estas cuestiones se activen, va a haber. Lo que también estamos planteando desde la gremial empresaria es, por ejemplo, tenemos a todas las empresas que tienen deudas con empresas del Estado, o sea, con parte del Estado, ya sean ministerios o lo que sea, no le están pagando desde el año pasado. Han sido de alguna forma auditadas, revisadas las cuentas, han revisado todo, estaba todo ok, está todo muy bien. Pero las cuentas siguen ahí. Los fabricantes de bienes de capital, que tenemos el bono ese del 14%, desde diciembre del año pasado no hemos visto ningún horizonte, ninguna cosa se movió ni siquiera dentro de todo eso. Bueno, todo eso queremos ahora que ¿qué pasó, digamos, el primer chubasco? Resolvimos, le dimos el tiempo que normalmente se habla de los 100 días, 120 días, pasó ese tiempo, resolvimos ahora el tema de paritarias, que era lo urgente e importante, y ahora vamos por esto porque, como decía, y te repito, como decía uno de los industriales, si nos vienen y nos pagan el sueldo, no nos arreglan el panorama. O sea, queda claro. Necesitamos un horizonte un poco más cierto, y el optimismo parece que o yo lo contagié o es generalizado por el momento. Ojalá que se cumpla, aparte. Muchas gracias. No, gracias a vos. Enseguida volvemos. Ferma, 53 años construyendo, en evolución constante, para responder a la diversificada demanda en edificios metálicos y rubros como la minería y la energía eléctrica. Ferma, sistemas constructivos, un emprendimiento esperancino que desarrolla soluciones tecnológicas en acero. Y pensar que empecé con ellos hace más de 30 años... El paso del tiempo acrecienta la confianza en aquellos que siempre estuvieron junto a nosotros, con quienes construimos nuestro futuro, con aquellos que llegan a ser casi parte de nuestra familia. El tiempo pasa, la confianza crece. GIE, Movimiento de Suelo y Hormigón Elaborado. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros.
Carnave, productos frescos todos los días, de la granja a tu mesa con las mejores ofertas. En Carnave aceptamos tarjetas sociales y todos los días descuentos especiales con las tarjetas del Banco Macro, Santa Fe y Nación. Carnave, el sabor de la calidad. Corlasa, Sociedad Anónima, Compañía Regional de Lácteos Argentina. Banchio Inmobiliaria, 46 años tasando, vendiendo, alquilando, seriedad en ventas, puntualidad en pagos de alquileres. Banchio Inmobiliaria, la seguridad que da la experiencia. Yerubá Sociedad Anónima, Proteínas Animales. Yerubá, una empresa esperancina que exporta productos de máxima calidad. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. ANSAFE Las Colonias trabaja por sus afiliados y recuerda que brinda servicio de atención gremial diaria, asesoramiento legal gratuito, cursos de actualización y perfeccionamiento, servicio de enfermería, reintegro de uso de ambulancia, subsidios, créditos, trámites jubilatorios gratuitos y turismo. No afiliarse es un derecho constitucional. Afiliarse es un deber moral. Por todo esto, te invitamos a afiliarte. ANSAFE Las Colonias. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Bueno, el justicialismo debía definir el último domingo su conducción nacional, provincial, obviamente departamental y local en cada uno de los distritos. Vamos a hablar de este tema, nos acompaña quien está a cargo de la conducción local desde justamente la proclamación de la única lista. Nos referimos a el licenciado Eduardo Quinen, como así también a Patricia Carrizo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Analí. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Hay informe. Ricardo Olivera preside el partido de la provincia al encabezar la única lista acordada. Lo secundan en la conducción Rubén Pirola, Silvina Frana, Danilo Capitani y Leandro Busato. En cambio, hubo internas para resolver las conducciones departamentales de la capital, donde se impuso José Pucineri, y de Rosario, donde triunfó Eduardo Tonioli. En las colonias no hubo internas y se consagró como secretario a Víctor Elena. En la provincia, la lista de unidad encabezada por Olivera es fruto del consenso entre los senadores provinciales. Los 11 integran la nómina. El sector que lidera Omar Perotti, la mayoría de los intendentes, sectores kirchneristas liderados por Agustín Rossi y los principales gremios. En el plano local hubo dificultades, pero finalmente primó la unidad. Hoy hablamos con la nueva conducción.
Bueno, y primero que nada, Potolicchio no se fue a la casa, me estaban diciendo, ¿no? No, ninguno de los compañeros se fue a la casa. No, siguen estando, concurriendo, participando. De hecho, todavía formalmente no se produjo la transición. O sea, hoy tengo entendido que era el escrutinio final en los únicos 2 departamentos que hubo elecciones, así que una vez que se formalice esa cuestión, luego viene la proclamación. Se vendrá la proclamación y que todavía no tenemos fecha acá en Esperanza. Bueno, ¿cómo fue el armado? Porque en algún momento la invitábamos a Patricia como la referente de una de las listas que iba a competir en la interna y después las cuestiones se fueron modificando con el paso de los días. Parece que las conversaciones fueron importantes. Sí. ¿Me cuentan ustedes cómo se trabajó? Patricia, ya que encabezó una lista. Bueno, sí, estuvimos trabajando con muchos compañeros, con compañeros que vienen de los gremios, sector gremial, y también de Movimiento Evita, de ATE, de la UOM, que bueno, estuvimos en este armado, quisimos ser como todo militante peronista, ser artífice del sentido común y dentro de ello del partido. Entonces, bueno, nos decidimos en armar un esquema, algo para presentarnos a interna. Después, bueno, con la evolución de las conversaciones, priorizamos unidad coordinada. ¿Quiénes estaban, Patricia, puntualmente? Si bien hiciste ahí una nominación genérica, ¿quiénes estaban detrás de ese objetivo? Bueno, estábamos dentro del Movimiento Evita, Mario Canteros, de ATE, Carolina Cosi, de la UOM, Fabián Ortega, bueno, otros compañeros que también hace tiempo que vienen participando, como Isolina Galay, que nos acompaña también. Y bueno, en esto, como recién decías que Potolicchio no se fue a la casa, no queríamos que ningún compañero ni compañera se vaya a la casa, al contrario, nosotros queremos un partido abierto y activo, y bueno, por eso priorizamos trabajar coordinadamente, y ahora tenemos un desafío adelante que tiene que ver con consolidar todo esto, que no es fácil, pero bueno, tenemos todas las expectativas y las ganas de seguir trabajando. El nombre que surgía cuando se pensaba en la conducción a nivel local, el primero no fue el suyo, Kine, no, por lo menos no fue el que nos llegó a nosotros. ¿Cómo se llega a su nominación? Bueno, eso fue un poco al final, donde yo recibo un par de llamados concretamente, tanto del sector del senador Pirola como del Ejecutivo local. Así que, bueno, ahí fue donde vino la propuesta, se conversó, por supuesto, con los otros sectores que estaban, digamos, teniendo esta intención, como comentaba Patricia, y llegamos a este acuerdo. De hecho, una lista integrada por los distintos sectores que recién comentó Patricia. ¿Cómo quedó, se acuerda? A lo que hay que, recuerdo, bueno, Patricia, en mi caso, a cargo de Secretaria General, Patricia, Secretaria Adjunta, Secretaria de Organización, Fabián Ortega, y después las otras secretarías se reparten entre Lisandro Fernández, Alejandrina Maletti, Isolina Galay, como dijo ella, Martín Ramírez en el tema de la de finanzas, y no sé si me estoy olvidando alguna. Nicolás Potolicchio. Nicolás Potolicchio. Y Carlos Argüello de Actas, ahí creo que estamos cerrando. Así que se incluyeron sectores de juventud, inclusive tanto a nivel vocales como vocales suplentes, que es un poco lo que también recién se mencionaba. En la departamental se fue con lista unidad y la juventud fue la primera en llegar a una lista unidad, y que están trabajando muy bien los chicos, y muy inquietos con muchas cuestiones de lo local. Así que en eso, bueno, es un desafío, como recién comentaba Patricia, y creo que tenemos que aprovechar esta especie de conjunción de lo que yo definiría o, digamos, describiría como una mesa de 4 patas, ¿no? En la cual estaría el partido por un lado, el ámbito territorial departamental con el senador, el ejecutivo local y el consejo deliberante, donde el bloque del Partido Justicialista, somos 3 concejales. Así que creo que, bueno, en esta sintonía, la idea es que el partido, más allá de que los partidos son estructuras que están en crisis, no solo acá en Argentina, sino, bueno, uno ve estos ejemplos de liderazgos de popularidad o de cuestiones vinculadas a lo que está pasando, bueno, desde España hasta Estados Unidos, que en sincronía o en sintonización, por lo menos, llevar adelante esfuerzos conjuntos y que que el partido, en este caso a nivel local, sea, bueno, una correa de transmisión entre las demandas de lo que la sociedad está necesitando y entre lo que, en este caso, desde el poder político se puede ir implementando como política pública. Creo que esa sería un poco una de las funciones básicas. Sumado a eso, recién venimos conversando con Patricia, un esquema de capacitación para, más que nada, los sectores jóvenes, que se está llevando ahora a cabo. Me olvidé de mencionar en el tema de adoctrinamiento a Dilma Silioni de Selco, que es justamente que se está haciendo cargo de esta cuestión en el tema capacitación, y que en estos momentos también yo conversaba una propuesta que estamos teniendo desde la UTN con la Católica en Santa Fe y la Fundación Adenauer, un curso o un diplomado sobre gestión
de gestión local, concretamente, que creo que en este caso los jóvenes, además de cuestiones doctrinarias, tienen que capacitarse en el manejo de la cosa pública, en lo que sería un semillero de dirigentes para lo que un partido político tiene como finalidad, ¿no? Ocupar cargos públicos o ocupar lugares en el Estado para implementar lo que su doctrina o su ideología es lo que les impone, digamos, ¿no? Patricia, si querías agregar algo antes de la pregunta. Complementando un poco lo que comenta Eduardo, yo creo que una de las bases que en todo momento hubo, antes de llegar a una lista de unidad, fue el trabajar, que el partido sea realmente un sostén para la gestión. Eso hubo un consenso básico siempre. Por eso también en el armado final se trató, digamos, que los distintos sectores y que también haya personas que están dentro de la gestión como símbolo, simbólicamente, para demostrando un poco la unidad y este lugar del partido político y los militantes, ser un poco el nexo, como dice Eduardo, entre las necesidades de los esperancinos y también un poco ser el gestor de muchas cosas que por ahí no tienen alcance, no saben cómo llegar a determinadas soluciones de sus problemas. Y si bien hay una crisis, como dice Eduardo, de los partidos políticos, también principalmente la crisis de representación. Por eso es importante la formación de los militantes, de nosotros como militantes, y la actividad en el territorio, junto a los vecinos, porque que después el día de mañana no sea un candidato o un producto, sino una persona que realmente ha estado con el compañero, con el vecino y que conoce sus necesidades y no vota al vecino a partir de porque dentro de una estructura partidaria ahí se pone una persona y se la pone solamente en los medios, sino que hay una cercanía y se cree en esa persona. La representación es eso, creer en esa persona que te va a defender tus derechos, claro, que se pone en tu lugar. Y eso es un poco lo que la militancia, sobre todo muchos jóvenes, que se ha reactivado por suerte estos últimos tiempos la juventud peronista, que ha logrado una lista de unidad a nivel local y departamental. Nosotros estamos muy contentos y también se trabaja la lista, digamos, del PJ y también el grupo de jóvenes con la juventud, que la verdad que estamos muy contentos y con muchas ganas y muchos proyectos para en el mediano plazo nomás. Está bien. Ahora, ustedes hablan de que el vecino se sienta de alguna manera escuchado y referenciado en el partido político, que eso sirva para fortalecer a la gestión. Pero el partido político seguramente ya está mirando en el año que viene, en el año electoral. ¿Eso va a incluir la unidad a la hora de la presentación de listas o cuál es el objetivo? Eso es todavía. Ya sería hacer futurología. Eso no digamos que esos no son premisas que se conversan en este tipo de. No, sincera, o sea, porque todavía no. Realmente todavía no. Se ha conversado en esta lista de unidad y se ha llegado a este acuerdo. Estamos, lo que recién comentaba Patricia, intentando tener una estructura lo más sólida posible para que sea, lo que comentábamos recién, en una especie de correa de transmisión de las demandas de la sociedad e inclusive en una mayor vinculación con las instituciones intermedias, con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, es cierto, el otro día yo no sé dónde, en una radio también me preguntaron lo mismo y la verdad que realmente no hemos todavía pensado, si bien, bueno, aparte todavía falta todo este año y bueno, el año que viene es un año electoral, así y aparte un año que el año electoral empieza en enero, quiero decir. Pero el año que viene, enero. Así que en eso el 2015 fue también muy politizado con muchas elecciones y somos muchos compañeros y compañeras que realmente queremos empezar a hacer otras cosas que no tengan que ver solamente con lo electoral y obviamente atraviesa la política partidaria las elecciones a mediano término, pero también eso a veces desdibuja por qué militamos. No militamos solamente para elecciones o para un candidato, sino militamos porque queremos determinadas causas y queremos trabajar por ellas. Entonces, por ahí vos lo planteás ahora y hace muy poco que se logró la unidad, que queremos trabajar y queremos trabajar, militar, no pensar. ¿Y qué le van a aportar a la gestión para que llegue de alguna manera más fortalecida a las elecciones de medio término? Y principalmente, bueno, ya sabemos que lamentablemente siempre son más las demandas y las necesidades de la sociedad en general, muchas veces de lo que se puede, el Estado municipal donde puede estar presente, porque es real. Entonces, ser un poco la sutura en esos lugares donde no es que no puede llegar, sino complementar o trabajar juntos los programas que, ya sea de la Secretaría de Social o de Producción o con servicios públicos, cómo poder trabajar. O sea, eso también se va viendo sobre la marcha, pero no es nada mágico tampoco, es simplemente coordinar y no superponer esfuerzo. No, yo debo recordar que, bueno, una de las funciones de los partidos políticos es la de colocar personas o integrantes de
digamos, de su estructura en lugares públicos, que bueno, un poco es la función, inclusive hasta desde su reconocimiento constitucional, ¿no? Allá por la reforma del 94, que es donde los partidos políticos adquieren este rango en nuestro país, y en el cual, bueno, más allá de todos de estas crisis que comentaba Patricia de representación o los fenómenos de liderazgo de popularidad, un poco la idea es trabajar en ese tema. Y en cuanto a esto que estamos hablando antes de una mayor vinculación con la sociedad, enganche con el Ejecutivo para hacer una correa de transmisión, bueno, nosotros por ejemplo ya estamos comenzando la semana que viene una reunión en el bloque de concejales de justicialismo con sectores de la juventud para una cuestión puntual, que es el tema nocturnidad, que se está trabajando desde hace un tiempo en el Cabildo, que ya hubo otras propuestas de otros sectores políticos, hubo hace poco una reunión de la intendenta con el Ejecutivo local y distintos actores políticos, bueno, intendente de San Carlos, presidentes comunales. De hecho, mañana en el Consejo el secretario de Gobierno también va a una reunión con los concejales en pleno por este tema del tema de nocturnidad. Y bueno, nosotros ya comenzamos la semana que viene con los jóvenes porque creo que bueno, son de los primeros interesados e involucrados en esta cuestión de la nocturnidad. Lo pongo como ejemplo porque, tal como decía Patricia, muchos otros ejemplos hay. Creo que estamos en una etapa en la cual también al ser parte nosotros del partido oficialista, bueno, los reclamos, las demandas y las necesidades que se plantean desde la población siempre son muchos más de las que los recursos que se cuentan para solucionarlas. Bien, así que coinciden en eso. es que creo que es un poco como la cuestión de la administración económica, siempre son más las demandas que los recursos, ¿no? Bueno, por ahora hacemos aquí un punto y ya seguiremos. Bien. Muchas gracias. Enseguida retornamos. ¿Hace falta que te diga que me muero por tener un préstamo contigo? Vení a la Mutual de Alma Juniors y obtené los mejores préstamos prendarios, personales y para la industria y comercio. En 24 cuotas fijas, la mejor tasa de plaza. Los diseñamos a tus necesidades. Préstamos que enamoran en la Mutual de Alma Juniors. 25 años con esperanza. Mutualismo de Alma. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. SICA, Metalúrgica Argentina, exhibe hoy con orgullo una etapa de consolidación técnica y empresaria que garantiza el crecimiento para responder día a día a los desafíos de la última tecnología. Una empresa de calidad al servicio de los requerimientos de la industria del gas, el petróleo y la química. Con la firme convicción de acompañar y representar a los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y sociales. Nuevos servicios a través de la Mutual del SOIC, que propone más beneficios a sus afiliados. Primero el trabajador. Primero, Sindicato Obrero de la Industria del Cuero de Esperanza. Decor Muebles, 19 años. Nuestra empresa brinda diseño, calidad y confort en muebles que marcan tendencia en decoración, combinando líneas de estilo contemporáneas y modernas. Decor Muebles, Soler 735. Desde hace 10 años, realizamos trabajos de excavaciones y movimientos de suelos con equipos pesados propios y de última generación. Contamos con el equipamiento, el personal, la experiencia y un nivel de excelencia para la realización de urbanizaciones, apertura de caminos y nivelación de terrenos, obras civiles y viales. Por todo esto, somos la opción preferida de las empresas más importantes. Río Salado SRL, 10 años al servicio de la construcción.
Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout, cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout, compromiso con la calidad, convicción para el crecimiento. Metalúrgica Sarmiento SRL, fabricación y montaje de sistemas de aspiración y filtrado de polvos y gases, filtros de mangas, ventilación industrial, tanques de acero inoxidable y acero al carbono. Metalúrgica Sarmiento SRL. Sociedad Rural de las Colonias. Desde 1944, una institución al servicio de la producción agropecuaria y la comunidad. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Adhiere a este programa Contador Público Nacional Rubén Pirola, senador provincial por el departamento Las Colonias. Las ciudades celebran sus colectividades. El sábado 14 a partir de las 20 horas y el domingo 15 de mayo a partir de las 11:30 en el Zoom del SICAE. Viví la 12ª fiesta de las colectividades. Gastronomía, música y danza, toda la cultura y las tradiciones de nuestras colectividades. Imperdible, vení a disfrutarla. Sábado 14, domingo 15 del SICAE. Bueno, continuamos. Está con nosotros la concejal Andrea Martínez. Saben ustedes que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de nocturnidad después del informe. En el marco de la ordenanza número 3129 que regula las actividades relacionadas a confiterías bailables, locales de baile, peñas y espectáculos organizados por empresas, el bloque de concejales de la UCR junto al Partido Socialista realizaron un pedido de informes relacionado a los controles que se realizan en esta materia. A continuación, el proyecto presentado en su parte resolutiva. En tal sentido, preguntan por el control de boliches, lugares bailables y nocturnidad en su conjunto. 1. Prevención y control de incendios, protección de riesgo eléctrico, salidas de emergencia, escaleras y rampas, condiciones de salubridad y condiciones de higiene. 2. Molestias a fincas, linderas e impacto en la zona. 3. Ruidos molestos de acuerdo a lo establecido por la ordenanza 2470/83 y sus modificatorias. 4. Control a menores de edad. 5. Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 6. Personal de seguridad. A su vez, el municipio, que aborda dichos temas en el Cabildo Abierto, se reunió con intendentes y presidentes comunales de la región para avanzar de manera coordinada en controles o límites. Bueno, aquí estamos entonces. En primera instancia, el pedido de informe llegó después de un hecho muy particular que tuvo realmente una repercusión nacional significativa, que fueron las 5 muertes en la fiesta electrónica que ocurrió en Costa Salguero. Entonces, la pregunta es, digamos que reaccionamos después de la emergencia o esto se viene cumpliendo paulatinamente y ustedes entienden que los pedidos de control y los controles efectivos se cumplen en tiempo y en forma. Bien, primero lo que quiero decir es, con esta cuestión del tema de nocturnidad, que no solamente lo que sucedió en Buenos Aires con el tema de las fiestas electrónicas, sino también que en la ciudad se está dando un debate con respecto al tema de nocturnidad y al horario de cierre de los boliches bailables. Yo siempre digo que cuando uno quiere empezar a discutir determinado tema, tenemos que saber dónde estamos parados. Nosotros en la ciudad tenemos una ordenanza que regula el tema de la actividad de los boliches bailables, de los locales bailables, de las peñas, de todas aquellas empresas que quieran hacer fiestas o actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, al aire libre o en algún lugar
que aquí en la ciudad ha habido y también hemos recibido quejas. Entonces, esa ordenanza regula absolutamente todas las cuestiones, desde el tema de seguridad interno, la venta de bebida, el control de los menores, hasta el estacionamiento mismo en esos determinados lugares. Y esta ordenanza, además de estar en vigencia hace muchísimos años aquí en la ciudad, también tiene un decreto reglamentario, cuestión que no siempre se da, que una ordenanza tenga su reglamentación puntualmente en cada uno de los temas que regula la ordenanza. Claro, cuando pasan estas cosas, de alguna manera es como que se te prende, ¿no? Se te prende la luz y vos decís, realmente en nuestra ciudad se están llevando a cabo los controles tal cual están estipulados en las normativas que tenemos, porque yo lo que digo es, con respecto al tema de nocturnidad, nosotros tenemos una normativa que es esta ordenanza, y que vos recién me preguntabas cuándo fue, porque en realidad es del año 96, su decreto reglamentario es del año 98, independientemente de eso tiene mucha vigencia, y se han hecho modificaciones. A eso iba. ¿Las modificaciones contemplan, claro, contemplan la problemática actual o quedó detenida en aquel momento de la reglamentación, en el año 98? De alguna manera contemplan todavía determinadas cuestiones, independientemente de eso se fueron haciendo algunas modificaciones con respecto al tema de los menores, con respecto al tema del alcohol, con respecto al tema del cierre de barras, por ejemplo. Nosotros una de las modificaciones que incorporamos a esta ordenanza fue el cierre de barras en los boliches, que en la época estival es a las 6 de la mañana y en el horario de invierno y otoño es a las 5:30. Yo tengo una hija adolescente, o sea que de alguna manera sé que determinadas cuestiones se cumplen. Yo no frecuento el boliche, pero sí pregunto, ¿el cierre de barra se cumple? El cierre de barra, ella me dice que en determinados lugares donde ella va, se cumple, o sea, a las 5:30 o a las 6 se cierra la barra y no se les vende más bebidas alcohólicas. Y con respecto a esto también, de alguna manera, de la luz roja que se nos prendió por el tema de las fiestas electrónicas, si bien es cierto que nosotros en la ciudad no tenemos este tipo de eventos, ¿no es cierto? No hay este tipo de actividades, pero creo que de alguna manera, no digo que uno va a permitir, ¿no es cierto?, esta cuestión de, tampoco asocio yo con que una fiesta electrónica indefectiblemente tenga que haber uso de drogas, pero sí creo que hay algunas cuestiones que tal vez la ordenanza no la tenía contemplada, y uno de esos puntos es, por ejemplo, el tema de que los chicos tengan acceso a agua durante toda la noche mientras están en el boliche. Eso es uno de los puntos que nosotros, además de pedirle al Departamento Ejecutivo que nos mande información con respecto a si se está cumpliendo todo, que se incorpore a la normativa también la cuestión de que en los boliches... Eso lo van a hacer ustedes. Claro, nosotros en realidad en este pedido que le hacemos incorporamos un último punto donde le solicitamos que se incorpore que en los boliches donde, bueno, concurren nuestros hijos y nuestros adolescentes, pero no por una cuestión... porque lo hablamos mucho, lo estuvimos hablando con el doctor de la Porta. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarle que aquella también persona que no quiere tomar alcohol en el boliche pueda tener acceso al agua, o sea, que haya agua durante toda la noche. Estas cuestiones que por ahí, viste, se te pasan, porque vos en realidad, ¿quién hubiera pensado que cerraron las canillas y que no facilitaron el agua? Y estos chicos, independientemente de que habían consumido una sustancia, pero... no podés estar toda la noche tampoco sin tomar agua, o toda la noche sin de alguna manera... Sí, sin embargo, dicen los especialistas que llegan hiperhidratados a las guardias, quienes llegan justamente con algún episodio de sobredosis por este tipo de drogas, ¿no? Todo es para debatir, me imagino, pero pensando un poco en el encuadre de esta ordenanza, así como se hace control en la venta de alcohol, ¿existe la posibilidad de avanzar un poco más para ver específicamente qué pasa con el consumo de otras sustancias? Seguramente que sí, pero bueno, yo lo que digo es que eso no está en manos de nosotros, de los concejales, o sea, para eso nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tenemos la policía, tenemos, bueno, policía municipal, que nosotros consideramos que debe realizar determinados controles junto con la policía, ¿no es cierto?, como son las cuestiones del control de alcoholemia. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, siempre digo que los controles de alcoholemia en la ciudad, todo el mundo sabe dónde se los hacen, o sea, los controles tienen que ser en realidad sorpresivos, tienen que ir rotando, o sea, no pueden ser siempre en el mismo lugar. Yo creo que hay mucho para hacer y también mucho para controlar, pero lo que digo es que no es que estamos
nosotros en la Ciudad de Esperanza no tenemos absolutamente nada. Nosotros tenemos una ordenanza, está regulada la actividad, lo que pasa es que lo que nosotros solicitamos es que esa ordenanza se cumpla y que quienes tienen que llevar a cabo el control lo hagan. ¿Les respondieron? Todavía no, pero en realidad la semana pasada nosotros hicimos el pedido sobre tablas, no nos dieron la tabla y va a tener tratamiento porque en la comisión del lunes, nosotros tenemos mayoría en una de las comisiones que es la de gobierno donde estaba el tema, y el jueves lo vamos a tratar en la sesión. Estuvo en el último programa Pedro Weidman del Cabildo, sí, haciendo referencia al tema nocturnidad y a una especie de subcomisión que armaron para tratar diversos temas en simultáneo. Nocturnidad, seguridad es uno, y mencionaba que hay unas 19 instituciones trabajando en este tema puntual, que es incluso la subcomisión que más adherentes ha tenido, por ende más preocupación de alguna manera representa. ¿Qué pasa con ustedes? Sí, bueno, nosotros, como todos saben, nosotros no participamos... Bueno, es una situación que venía dándose. Es una situación que en realidad podemos explicar. Nosotros no participamos del Cabildo, nosotros de alguna manera consideramos que el Cabildo es un órgano que fue creado por el Departamento Ejecutivo justamente de consulta, y bueno, nosotros somos el órgano legislativo. En realidad, con respecto a esa subcomisión que sabemos que está trabajando con el tema de nocturnidad y con el tema de seguridad, mucha información al respecto no tenemos, pero yo lo que quiero decir es que en realidad lo que necesitamos, y me parece que es en lo que nosotros estamos apuntando, por lo menos como bloque del Frente Progresista, es a la creación de un Consejo de Seguridad Urbana. Nosotros en la ciudad, hace años, nosotros teníamos un Consejo de Seguridad Urbana. Estuvimos y estamos indagando, estamos estudiando, estamos buscando información. Hay un programa de seguridad urbana que se está desarrollando en Rosario. El doctor de la Porta hoy a la mañana estaba buscando, porque también en Sunchales hay un Consejo de Seguridad Urbana. Nosotros vamos a tratar de impulsar eso, pero lo que sí quiero decir es que de alguna manera lo que queremos es que sea consensuado con quienes están trabajando en el tema. O sea, si nosotros como concejales imponemos, nosotros vamos a presentar el proyecto, pero después queremos que tenga el consenso y el acuerdo del Departamento Ejecutivo para que todos podamos trabajar en esto. ¿La diferencia cuál es? Básicamente es que en este Consejo de Seguridad Urbana tienen que estar todos los actores involucrados y que pueden llegar a tomar decisiones. Tiene que estar la fiscal, tiene que estar el senador, tenemos que estar los concejales, tienen que estar representantes de las vecinales, tiene que estar el Departamento Ejecutivo. Y en realidad este Consejo de Seguridad Urbana lo que debe hacer es tener un plan de trabajo, un objetivo común y plantear determinados temas, pero darle solución a esos temas. Nosotros en realidad, si vos me preguntás, estuvimos reunidos con todos. Nosotros nos reunimos con el jefe de policía, nosotros asistimos a la reunión que convocó la Vecinal Este. Mañana se reúnen en el Consejo. Exacto. Después de esa reunión nos reunimos con un grupo reducido, o sea, con algunos integrantes de la comisión en el Consejo, el cuerpo entero. Mañana nos volvemos a reunir con el secretario. Mañana viene el secretario de Gobierno a las 10 de la mañana. Después de la reunión que hubo entre tema, presidentes comunales, intendentes, en ese contexto, digamos. En ese contexto, porque bueno, se está de alguna manera trabajando o tratando de consensuar esta cuestión del horario del cierre de los boliches. Yo lo que quiero decir es, nosotros en algún momento ya estuvo esta discusión y fue cuando justamente modificamos la ordenanza y lo que logramos en ese momento, trabajando con el Ejecutivo, trabajando con los dueños de los boliches, llegamos a consensuar la situación de que se cierren las barras. O sea, como un primer paso, nosotros habíamos trabajado con referencia a ese tema. Ahora, bueno, se está apuntando a esto. Yo siempre digo que el tema del cierre de un horario el cierre del boliche y un horario de ingreso al boliche tiene que ser consensuado en una región, siempre lo dije, o en la provincia toda. Porque si no, si nosotros de alguna manera impulsamos esa normativa, o sea que usted diría que ese es un primer paso positivo. Nuestros adolescentes se van a ir a otro lado. Sí, es un paso positivo, pero yo también el otro día escuchaba a alguien que me gustó el concepto y creo que eso es lo que nosotros tenemos que incorporar, porque viste que por ahí nosotros estamos en el ámbito del poder legislativo y creemos que porque hacemos la norma, hacemos la ordenanza, después bueno, el Ejecutivo tiene que controlarlo y ya está. No.
En realidad el otro día escuché un concepto muy interesante que es la cuestión de la aprehensión, o sea, el tema de asimilar. Si la comunidad no se adueña de eso, si no la va a servir. comunidad no asimila, si quienes son en este caso quienes deben hacer cumplir la normativa, que son los jóvenes, no entienden que la norma es para bien de ellos, no va a funcionar. Entonces creo que tenemos que trabajar en ese tema primero. Bueno, por ahí va la pregunta que le quiero trasladar a usted. Yo consulté a los adolescentes, obviamente tengo, como te dije, tengo una hija adolescente y uno por ahí consulta. Y la verdad que hoy me sorprendió porque consulté con mi hija y me dice, bueno, pero porque le digo, viste que en Santa Fe hay horarios, y me dice, sí, pero vos me dijiste, porque yo alguna vez, nosotros cuando estuvimos trabajando con este tema del cierre de barras y el cierre, también estábamos en el tema del cierre, de poner un horario para ingreso y un horario para egreso en los boliches, para cierre en los boliches. Fuimos a Santa Fe, consultamos, porque en Santa Fe existe la normativa. Claro, en Santa Fe lo que nos explicaban en ese momento es que ellos tenían una problemática, y era que los chicos hacían la previa en la calle. O sea, ellos realmente tenían un problema porque los vecinos cercanos a los boliches se quejaban porque las previas se hacían en la calle. Sí, bueno, acá también hay de eso. Acá, yo creo que en Esperanza las previas se hacen en las casas, Analí. Pero las consecuencias llegan después a la calle, los gritos, la suciedad. No, sí, seguramente que sí, pero bueno, cada uno, ¿no es cierto? Yo la experiencia que tengo es que en mi casa se hacen previa, en mi casa se controla lo que se toma, en mi casa se controla que todo el mundo se vaya en condiciones, o sea, también hay una cuestión de los padres, ¿no? Una cuestión de control de los padres y una cuestión también de permitir y de abrir tu casa para que esas previas de alguna manera se hagan en tu casa, o sea. Pensando un poco en este panorama tan amplio que abren estas situaciones, los especialistas dicen que desde hace al menos 20 años no hay una campaña seria vinculada al consumo de drogas. ¿La ciudad no puede encarar esto? La pregunta no es nueva, ya se la hice al concejal Elena. Ya se la hizo al concejal Elena, y el concejal Elena que le dijo que habría que pensarlo. Que habría que pensarlo. Sí. Y sí, seguramente, yo sí comparto con el concejal Elena que tiene que haber prevención con respecto a la cuestión de la droga. O sea, en algunas charlas o en algunas cuestiones que uno va aprendiendo con respecto a este tema, uno entiende que acá, si no prevenimos, o sea, si no les enseñamos desde chiquitos, ¿no es cierto?, las consecuencias que tiene la droga, es como que esto va a seguir sucediendo. Yo creo que sí, comparto lo que dijo el concejal Elena, en realidad hay que pensarlo, tenés razón, que no hay una campaña seria de concientización, de prevención, de prevención. Exacto, sí, que dé información y que nos haga a todos debates, discusiones, ponernos a pensar sobre estos temas, ¿no es cierto? Exactamente, no, sí, totalmente. Y vos decís que lo podemos pensar como ciudad. Claro, ¿cómo que no? Seguro que sí, que lo podemos pensar como ciudad. Bueno, Andrea, entonces, el objetivo mañana es debatir este tema con el secretario de Gobierno y a partir de ahí tratar de encarar algún tema en particular con el Ejecutivo. Nosotros en realidad mañana lo vamos a recibir porque él nos va a informar la reunión que tuvo con los presidentes comunales. O sea, él se reunió con determinados presidentes comunales y mañana nosotros, bueno, de alguna manera la información que tenemos es que de la misma manera que se reunió con ellos, quiere venir a plantear una situación al Consejo. Supongo que no sé si tendrán decisiones o si ya tendrán definiciones, ¿no? O sea, en realidad mañana es una primera reunión con respecto al tema. Tampoco digo que ni siquiera hay una posición tomada con respecto dentro del Consejo, no hay posiciones tomadas de unos y otros, sí alguna cuestión o alguna opinión personal con referencia a determinadas cuestiones, sobre todo este tema de la aprehensión, que creo que lo tenemos que empezar a internalizar, seguramente que sí, porque si no es como que hacemos la norma y después si no se cumple, si no se controla, de nada sirve. Muchas gracias. No, por favor. También muchas gracias a ustedes. El jueves volveremos a las 21, Dios mediante. Que pasen buenas noches.